¿Qué tal, mis estudiantes de cuarto año? Le habla su profesor, Carlos Ribeiro. Y para la clase del día de hoy vamos a continuar con la unidad número 1, funciones, el tema tipo de funciones. El contenido, tipo de funciones inversa, identidad, constante y módulo. ¿Qué aprenderemos hoy? Comprender la definición de función inversa, identidad, constante y módulo. Diferenciar una función identidad de una función constante. Determinar funciones inversas de funciones representadas por gráfico. Determinar funciones inversas de funciones expresadas algebraicamente. Representar sobre el eje cartesiano la función módulo y resolver problemas que involucren a la función módulo. Tipo de funciones reales. En este esquema podemos observar en primera instancia la función inversa con su respectiva ecuación, y es igual a f a la menos 1 de x, que me representa la inversa. Luego la función identidad, f de x igual a x, podemos observar la gráfica, que es una línea totalmente recta, pasa por el punto origen del sistema de coordenadas. La función constante, su fórmula f de x igual a k, es una línea paralela al eje de las x. Y la función módulo, que es una función donde la variable x está dentro de unas barras que indica módulo o valor absoluto. Función inversa. Si la función f de a es biyectiva, entonces la función g de ba, la cual es la función inversa de e, es decir, va a existir, tiene que estar la función cuando se cumple que la función original sea biyectiva, inmediatamente podemos determinar en este caso la inversa de ella. ¿Cómo se denota la función inversa? F de x elevado a la menos 1. Y ahí tenemos una función original. Esta es la función de a hacia b. Si la función f de a hacia b, aquí tenemos un ejemplito a nivel gráfico, es biyectiva, ¿cuál es el dominio de la inversa g? El dominio, ahora van a ser los elementos que están en b. El dominio es b. ¿Cuál es el rango de la función inversa g? Ahora va a ser los elementos que están en a. Entonces, el rango es a. Ahora vamos a ver la gráfica ahora de la inversa. B ahora va a pasar dominio como dominio y A pasa a ser como el rango de la función. Y aquí tenemos a la inversa como tal. Hallar inversas de funciones representadas por gráficas. Aquí tenemos una primera gráfica y a esta gráfica le vamos a buscar todos los valores respectivos entre ellos, es decir, una tabla de valores para X y para Y. Buscamos en la gráfica los puntos que pertenecen a ella y elaboramos la tabla de datos. Estos puntos, por ejemplo, tenemos el 1, 1, luego vamos a tener el 2, 4, luego vamos a tener el 3, 9. Ahí vemos X, 0, el 1, 1, el 2, 4 y el 3, 9. La función que tenemos graficada aquí es y es igual a x cuadrado. Cada vez que tomemos el valor de x, lo colocamos aquí, sustituimos y resolvemos, obtenemos el valor de y en la respectiva función. Vamos a elaborar la tabla de datos ahora invirtiendo los valores de la variable. Los valores que tenía y, ahora se los vamos a colocar a x, y los valores que tenía x se los vamos a colocar a y. Graficamos el sistema y ahora podemos observar, ok, aquí tenemos 0, 0, aquí está el punto, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 4, cuando x vale 4, y vale 2, y cuando x vale 9, y vale 3. La función o la ecuación inversa es, la inversa es igual a la raíz cuadrada de x. Hallar la función inversa de una expresión algebraica. Si la función f de a hacia b es biyectiva, el procedimiento es el siguiente. De no decir que la función es biyectiva, lo vamos a suponer. En la función dada se hace un cambio de variable x por y también y por x. Se despeja la variable y por último denotamos la función obtenida con la notación de inversa. Vamos a ver un ejemplo, ya la función inversa de f de x igual a 2x menos 3. Ok, nuestro
Lo primero que tenemos que hacer es los cambios de variables. En donde aparezca la variable x vamos a colocar y, en donde aparezca y colocamos x, también y igual a f de x. Hacemos nuestro respectivo cambio, observamos que donde estaba y colocamos x, en donde estaba x colocamos y. Ahora vamos a despejar a la variable y, para eso vamos a transponer términos. El 3 que está restando va a pasar a sumar y el 2 que multiplica pasa a dividir. Y y es igual a x más 3 sobre 2. Ahora le aplicamos la notación de inversa y obtenemos que la inversa es igual a x más 3 entre 2. El siguiente ejemplo es hallar la función inversa de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Vamos a recordar que lo primero que tenemos que hacer es el intercambio de variables. En donde aparezca y, colocamos x, donde aparezca x, colocamos y. Ahora tenemos que despejar a la variable y. Como la variable y está dentro de una raíz de índice par, elevamos a un miembro de la igualdad al cuadrado. El 2 con el radical se cancelan o se simplifican y entonces nos queda que x cuadrado igual a y menos 5. Hay que despejar, transponemos términos. El 5 que está restando pasa a sumar y entonces nos queda que y es igual a x cuadrado más 5. Inmediatamente denotamos a la función y entonces obtenemos que la inversa es igual a x cuadrado más 5. Función identidad es una función lineal especial donde la preimagen es igual a su imagen. La ecuación de la función identidad es f de x igual a x. Ahí tenemos una gráfica y aquí podemos observar que la preimagen y la imagen tienen el mismo valor 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente. ¿Qué característica tiene ella? Es biyectiva y posee inversa. De igual manera, el dominio de la función son todos los reales, lo podemos observar aquí sobre el eje X. Y el rango de la función también van a ser todos los números reales para una función identidad. Función constante. Es una recta paralela al eje X. La ecuación de la función constante es f de x igual a k. K representa un valor numérico. Ahí tenemos un ejemplo de la gráfica. Es una recta que paralela al eje X. ¿Ok? Y es una constante. Pasa por ¿dónde? Por el 3 en este caso. La característica no es biyectiva, no posee inversa. Su dominio son todos los reales. Perfecto, aquí se puede observar cada valor, ¿verdad? Siempre va a conseguir al 3 en y. Y el rango es el valor que tiene k. Función módulo o valor absoluto. Es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos del valor absoluto. La ecuación de la función es f de x igual al módulo de x. Podemos observar la gráfica. Aquí vemos la gráfica. Hay dos semirrectas, ¿ok? En la gráfica. Características. Bueno, primero, la función, el módulo de x está definido de la siguiente manera. X si x mayor que 0, 0 si x igual a 0 y menos x si x menor que 0. El dominio, todos los reales, lo podemos observar aquí. Y el rango va a ser desde 0 hasta más infinito. Característica de la gráfica. Vamos a observar la gráfica. Es una gráfica formada por dos rectas. Aquí observamos. Ambas parten de un punto llamado vértice. De aquí, de este punto aquí, este se denomina vértice. Son simétricas. Cada semirrecta es simétrica con respecto al eje. Y las ramas tienen algo muy particular. Tienen pendientes opuestas. Esta pendiente es positiva y esta pendiente es negativa. Graficar la siguiente función módulo. Viene definida de R en R y la función es f de x igual a menos 2 que multiplica el módulo de x menos 1 más 4. Vamos a hallar las coordenadas del vértice. Luego de las coordenadas del vértice corte al eje Y. Entonces para eso hacemos x igual 0. Sustituimos el 0 en la función. Entonces obtenemos que menos 2, en donde aparezca x colocamos el 0. Entonces me queda menos 2 por 1. Porque recuerden algo importante, el módulo negativo es positivo la respuesta. Luego menos 2 por 1 me da menos 2 más 4 es igual a 2. Luego el corte con el eje X, hacemos y igual 0. Obtenemos la ecuación de esta forma.
Vamos a comenzar a transponer términos. El 4 que está sumando va a pasar a restar y el menos 2 que multiplica pasa a dividir. Ok, ahí observamos que ya pasó a restar el 4 y ahora resolvemos aquí, menos entre menos me da más, eso va a ser igual a 2. Ahora aplicamos por definición de módulo. El módulo queda idéntico, lo que está dentro, y la parte derecha en primera instancia la dejamos igual. Despejamos o transponemos términos, el 1 que está restando pasa a sumar, 2 más 1 da 3, x igual a 3. La siguiente, tomo lo que está dentro del módulo igual, el 2 le coloco negativo, ahora transponemos los términos y me queda que x es igual a menos 1. Ahora vemos que el vértice es 1, 4, lo sacamos directamente de la función. El corte con el eje Y, que lo vamos a graficar dentro de un momento, es 0, 2. ¿Ok? Vaya a estar en la gráfica, allí lo tenemos. Este es el punto vértice como tal, 1, 4, 1 para X, 4 para Y. Aquí tenemos el corte en el eje Y, 0 para X, 2 para Y. Vamos a hablar con los cortes del eje X, 3, 0, menos 1, 0. Aquí está, 3, 0 y menos 1, 0. Y ahora graficamos. Observamos que parte de un mismo punto denominado vértice. Aquí tenemos las dos semirrectas. Ecuaciones con valor absoluto. Son ecuaciones de la forma módulo de x igual a. Esto equivale a resolver dos ecuaciones de la forma x igual a y x igual a menos a. Ejemplo, el módulo de 3x más 2 es igual a 6. Para resolverla se aplica la definición de valor absoluto. ¿Ok? Determina el valor de la variable x en la expresión módulo de x más 2 igual a 3. Entonces, aplicamos la definición. X si x mayor o igual que 0 y menos x si x menor que 0. Donde se originan dos ecuaciones. X más 2 igual a 3, que es idéntico, y x más 2 igual a menos 3. Resolvemos ambas ecuaciones. Resolvemos la primera, x más 2 igual a 3. Entonces x, el 2 que está sumando, pasa a restar, porque hacemos la transposición de términos. 3 menos 2, 1, x igual a 1. Ahora x más 2 igual a menos 3. El 2 que suma pasa a restar, menos 3 menos 2, a menos 5. Y obtenemos dos soluciones para la ecuación. X pertenece a 1 y menos 5, que son las dos soluciones para la ecuación anterior. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Primera instancia, nos van a dar una función que está en gráfica, nos piden la inversa. La segunda actividad, 4 funciones reales, nos piden determinar la inversa. La tercera, podemos observar que aquí nos piden que vamos a hallar la función identidad utilizando los datos de los dígitos de nuestra cédula de identidad. En la cuarta, graficar la función módulo. Y en la quinta actividad, resolver las siguientes ecuaciones, función módulo. Chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.